En tus manos para que tú tomes el control. Te rogamos por aquellas mujeres que no han podido venir al estudio, que puedan venir, las que están en camino, apresura sus pasos. Y Padre, bendícelas con toda clase de bendiciones. Abre las ventanas de los cielos y derrama un diluvio de bendiciones sobre la vida de cada una de las mujeres que están aquí presentes y las que nos ven en línea, Señor. Gracias te doy por sus vidas, por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir con tu palabra, la cual es un tesoro hermoso en nuestras vidas, Padre. Gracias por todo, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, el tema se llama ¿Cómo descansar en el Señor? En el libro viene cómo hallar el descanso en el Señor, pero estaba como que un poco más complicado. Entonces es cómo descansar en el Señor. Y si traes tu libro, estamos en la página 45, la lección 6. Si no, ve a Ruth capítulo 1, verso 9. Y de ahí parte esta lección, este tema. Cuando lo tengan me avisan. ¿Ya? Ruth 1:9 dice así. Esto se lo dice Noemí a sus dos nueras que eran, ¿cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Orfa y Ruth, ¿ok? Esto les dice Noemí a ellas. Dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Y así lo dejamos. Pero tú dices, a ver, pues ¿a qué marido si ya se había muerto el marido de cada una? O sea, eran viudas, ¿no? Pero a lo que se refería Noemí era que ella oraba y deseaba que cada una de sus nueras se pudiera volver a casar y tener otro marido. Esta palabra descanso, si se van a la página 46 hasta abajo, viene la definición de lo que significa esta palabra descanso. Viene del vocablo hebreo menuchá, que significa reposo, paz, consolación en cuanto al matrimonio, quietud. Entonces, hay muchas mujeres que han perdido a su marido, otras que se han divorciado, otras que aún no lo tienen. El punto es que Dios quiere que tú tengas paz, ya sea teniendo o no teniendo a un marido. Sin embargo, a veces ponemos tanto nuestra mirada en nuestro marido, y no digo que el marido sea una maldición, al contrario, puede ser una gran bendición nuestro marido. Sin embargo, a veces nos enfocamos tanto en él que hay personas que lo tienen incluso como si fuera su Dios, que todo gira en torno a su marido. Y hoy quiero demostrarte que aunque me pongas al hombre perfecto, no va a suplir tus necesidades o lo que tú requieres, salvo el Señor. Y el mejor ejemplo lo podemos encontrar en Juan capítulo 4. Vamos a Juan capítulo 4, desde el verso 3. Y yo sé que voy a mencionar dos historias que menciono mucho. Yo creo que las menciono tanto porque he aprendido muchísimo de esas dos historias y yo creo que sin lugar a dudas son de mis favoritas porque veo cómo Dios actúa. Juan 4 habla
de la mujer samaritana. Y vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Amén. Juan 4:3 dice así. ¿Ya lo tienen? Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad en Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, las 12 del día, pleno rayo del sol. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Si tú lees este texto, podemos ver cómo Jesús, en primer lugar, habla con una samaritana. Los judíos alucinaban a los samaritanos, no se llevaban con ellos no los consideraban como parte del pueblo de Dios y los rechazaban. Pero aquí vemos a un Jesús que no rechazó a ningún samaritano, al contrario, muchas veces los usaba como ejemplo, para darle ejemplo a los judíos. Y vemos también que habla con una mujer. Si tú lees más adelante, cuando regresan los discípulos, se extrañaron de que Jesús estuviera hablando con una mujer, porque los rabinos, no era muy mal visto que los rabinos, los que eran maestros, hablaran con mujeres. Entonces se les hizo raro que Jesús hablara con una mujer. Sin embargo, vemos que le pide agua y ella empiezan a hablar del agua viva y abruptamente le cambia la conversación cuando ella le pide del agua viva. Dijo, ¿quieres el agua viva? Tráeme a tu marido. ¿Qué tiene que ver el marido con el agua viva? No, le cambia la conversación. Y le dice, pues no tengo marido. No, pues sí, eso has dicho con verdad, porque el que tienes ahora no es tu marido, pero 5 maridos has tenido antes. Entonces, ¿cuántos hombres habían tenido esta mujer? 6. Y Jesús se le presenta como el 7º hombre en su vida. El número 7 en la Biblia significa completo, perfecto. Esta mujer tenía un gran vacío. ¿Cuál era ese vacío? Una gran falta de amor. Y trataba de llenar ese vacío con el amor de un hombre. Entonces yo les decía al principio, ningún hombre, por muy bueno que sea, te va a llenar, te va a saciar. ¿Están de acuerdo? Entonces Jesús se le presenta como ese hombre perfecto que la va a hacer sentir completa. Y eso es lo que tenemos que entender el día de hoy. Noemí le decía a sus hijas, pues ojalá Dios les dé que hayan descanso, como quien dice, con otro marido. ¿El verdadero descanso te lo puede dar un ser humano? No.
Solo Dios. Ahora, si tú en alguna etapa de tu vida sufriste algún rechazo, tú vas a ser, todos fuimos creados como vasijas, recipientes para ser llenados de amor. Y si en alguna etapa de tu vida tú no recibiste ese amor, tristemente se le da lugar al enemigo con un demonio de rechazo. Entonces tú vas a querer anhelar que la gente te ame, buscas a toda costa ser amada, llenar ese recipiente que está vacío. Pero ese recipiente ningún ser humano lo puede llenar. ¿Están de acuerdo? El único que puede llenar ese recipiente con el verdadero amor, ¿quién es? Jesús. Entonces vemos que aquí Jesús se le presenta, como les digo, como el séptimo hombre en tu vida. Y yo quiero que hoy este hombre, que es Dios, se presente en tu vida como ese hombre perfecto, como ese hombre que te va a hacer sentir completa. Que en él el día de hoy encuentres, en este caso de lo que estamos hablando es del verdadero descanso, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de lo que tengas falta, que hoy permitas que Jesús te llene. Amén. Que Jesús sea ese séptimo hombre en tu vida. Tal vez estás casada y tienes marido, pero como si no tuvieras marido. Tal vez estás soltera y anhelas tener marido. Tal vez estás divorciada y de repente te sientes sola y como que quieres tu bulto al lado. Pero ¿sabes qué? Hoy te presento a tu príncipe azul, que es Jesús. Hoy quiero que lo veas como ese hombre que te puede saciar, que te puede llenar, que te puede hacer sentir completa. Hoy te presento a tu príncipe azul. Amén. Y bueno, vemos entonces que ningún ser humano te puede hacer sentir completa. ¿Y cuál es el requisito entonces o los requisitos que hay para poder encontrar ese perfecto descanso, esa paz, esa fortaleza, es lo que necesites? Lo primero es entender que nuestras fuerzas solas no podemos. Necesitamos de Jesús para sentirnos completas y perfectas. Amén. Vayan a Juan 15:5, por favor. Y bueno, es importante entender lo que Jesús dijo, que separados de mí nada podéis hacer. Pero ¿qué dice primero? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Y luego dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Una parte importante del fruto del Espíritu Santo es la paz. Hallar el verdadero descanso es encontrar esa paz en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Necesitamos esa paz en nuestro corazón. ¿Están de acuerdo? En tus fuerzas no lo vas a lograr. Tenemos que entender que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿quién nos lo puede dar? Jesús. Vean lo que dice Juan 16:33. Las espero para que lo busquen. Juan 16, verso 33. Amén, ¿ya lo tienen? Dice, estas cosas os he hablado para que, ¿qué? En mí, está hablando Jesús, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te voy a decir algo bien importante. ¿Quiénes de aquí están casadas? La mayoría. Ok. ¿Cómo se enamoraron de su marido?
No creo que las hayan casado a fuerzas, como en tiempos de antes, ¿no? O sea, yo creo que tú lo escogiste. Digo, ahorita es de decir, ¿cómo se me ocurrió escoger? Pero no, espérense. Exacto, me ganaste. No, qué padre, qué padre. O sea, tú te enamoraste de tu marido porque lo fuiste conociendo, ¿sí o no? Si tú te quieres enamorar de Jesús, si tú quieres realmente sentir o saber cuánto Él te ama a ti, porque dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú realmente quieres conocer a tu príncipe azul, que es Jesús, ¿qué tienes que hacer? Irlo conociendo. ¿Cómo lo vas a ir conociendo? ¿Qué tienes que hacer? Cuando tú lo buscas en oración, tú le estás platicando a Él, ¿sí? Entonces, cuando tú lo buscas en oración, tú ahí sacas lo que tienes que hacer, pero fíjense bien, depende de cómo lo conozcas, es como tú le vas a hablar, ¿sí o no? Entre más conoces a una persona, más confianza le tienes. Como que ya lo tuteas más fácil. A Jesús lo puedes tutear y no quiere decir que le vas a faltar al respeto si lo tuteas. Hay gente que no se anima a hablarle de tú a Jesús, pero porque lo conoció de una manera como muy religiosa, muy mística, ¿no? Pero Jesús tienes que irlo conociendo para que llegue a ser tu amado y luego tu príncipe azul, tu esposo. Ese ser que solo te puede llenar y hacer sentir completa. Amén. Entonces, necesitamos para encontrar, estamos hablando del descanso, pero yo me estoy yendo mucho más allá. Yo me estoy yendo como cómo hallar, debería ser el título, cómo hallar a tu príncipe azul. Pero estamos hablando del descanso. En este caso, solo en Jesús vamos a encontrar esa paz en medio de la situación que estés viviendo, ¿no? Vean lo que dice, lo primero que vimos es que solo tenemos que entender que solas no podemos, que necesitamos a Jesús. En segundo lugar, necesitamos de la oración para poder encontrar ese descanso, pero también para ir conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que dice Primera de Pedro 5:7. Cuando lo tengan me avisan. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 5:7. Ve lo que dice. Echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús te conoce súper bien. ¿Sabías eso? Pero tú, ¿qué tanto lo conoces a Él? Porque a veces preferimos ir con otra persona a sacar lo que tenemos, en lugar de ir con Jesús, que ya sabe lo que necesitas y que te conoce muy bien. No hay ser humano sobre el planeta que te conozca mejor que Jesús. ¿Por qué? Porque tanto el Padre y el Hijo te crearon y estuviste en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces tú dime si no te conoces, si Él te creó, si Él te formó, sabe lo que piensas antes de que tú se lo digas. Entonces cuando tienes algún problema, solemos ir con la persona a quien más confianza le tenemos para sacar lo que tenemos, ¿sí o no? Pero hoy te invito a que hagas a Jesús, a esa persona de toda tu confianza. Que tú vayas con Él y puedas sacar con Él todo lo que tienes, porque créeme, no te va a rechazar, no te va a dar el avión como a veces nuestro marido, que es que te escucha pero no te escucha y te da el avión, o solo me pasa a mí. Yo creo que a todas, ¿no? O sea, como que, y luego les dices, ¿y cuándo me dijiste? Te dije. Te oyen pero no te escuchan. O sea,
les entra por acá y les sale por acá. Yo creo que así son la mayoría de los hombres, no lo sé, pero el punto está en que nuestro príncipe azul, porque así nos vamos a referir a Jesús el día de hoy, nuestro príncipe azul, amén. Nuestro príncipe azul, que es Jesús, nos conoce muy bien y sí nos va a escuchar. Entonces, toda aflicción que tengas, ¿vas a correr con la comadre? Que a veces ni cristiana es. ¿Qué consejo te va a dar? Entonces, ve con el Señor. Entonces, echa sobre Él tus cargas. ¿Y qué dice? Porque Él tiene que cuidado de ti. Yo me imagino a esta mujer samaritana, tal vez se sentía muy insegura y como que quería la protección de un hombre en su vida. Se supone que el marido es esa figura de protección en nuestra vida, pero hoy te invito a que esa protección en tu vida sea ese príncipe azul, sea Jesús. Él te cuida, Él te protege, Él sabe lo que tú necesitas. Por eso es importante echar todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras frustraciones, nuestras depresiones, lo que sientas, ve con Él. Y así como lo sientes, no necesitas buscar palabras rimbombantes o una oración toda sofisticada para que te escuche. Así como tú eres, así háblale. Amén. En oración. Ahora, vean lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Pero aquí nos dice también, por nada estéis afanosos, que se traduce como preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones, o sea, todo lo que anhelas, lo que deseas, lo que necesitas, delante de Dios, en toda ¿qué? Oración y ruego. No dice solo oración, dice oración y ruego. Yo, por ejemplo, podría ir con cualquiera de ustedes y decirles, oye, ¿me puedes ayudar con esto? No sé, X cosa, ¿no? Y seguramente me vas a ayudar. Pero si yo les digo, oigan, ¿saben qué? Me siento mal, ayúdenme. Por favor, les suplico que me ayuden. Correrían a ayudarme. Porque es diferente la forma en que se los estoy pidiendo, ¿sí o no? Entonces, aquí el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo que si tienes alguna preocupación, la que sea, no vayas, Señor, ayúdame. Señor, por favor, ayúdame. Auxilio, clama. No dice clama a mí, yo te responderé. Entonces la oración y ruego es un clamor que tú vas a sacar ¿con quién? ¿Con tu comadre? ¿Con tu mejor amiga? ¿Con tu esposo? Digo, puedes con tu esposo, pero no te va a entender como nuestro príncipe azul. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí dice, por nada te preocupes. Corre como quien dice con Dios, desahógate con el Señor y dice con acción de gracias. Fíjense que hace poquito como que se me amplió más este conocimiento, porque uno dice pues gracias ya, ¿no? Y al decir gracias antes de que Dios te dé las cosas, estás mostrando fe, ¿no? Porque estás creyendo que Dios te lo está dando. Pero acción de gracias es algo que tú haces, es una acción. ¿Cómo le puedes dar gracias a Dios? En acción. Obedeciendo, pensando en Él no estás actuando. Obedeciendo, ¿están de acuerdo? Ok, adorándolo en acción, o sea, postrándote es una manera de adorarlo, de dar gracias cuando tú te postras, ¿no? Y obviamente haciendo su voluntad, obedeciéndolo. Entonces, vemos que después de eso dice,
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vamos a suponer que traes una angustia muy grande, que no te deja dormir, ¿sí? En base a este versículo, ¿qué vas a hacer? Vas a ir con el Señor y yo te sugiero que te postres, ¿sí? Que te desahogues con Él y ahí postrada le digas, Señor, gracias, y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y te entrego, te suelto mi problema. Cuando tú le sueltas a Él el problema, cuando tú te humillas, al tú postrarte te estás humillando, y cuando tú le dices, no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú, es entonces cuando va a entrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El problema es que a veces lo buscamos no para encontrar esa paz, no para soltarle nuestros problemas, sino que vamos para reclamarle o para que haga lo que uno quiere, o sea, hacer nuestra voluntad. ¿Va a entrar esa paz? No. Entonces, si se fijan, hay ciertos requisitos para que entre esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entre tú más conoces a tu príncipe azul, más vas a saber cómo se tiene que orar de la manera correcta. ¿Sí o no? No se trata de mí, se trata de Él. Él nos compró con su sangre, de tal manera que todo lo que hagas tiene que ser para agradarlo a Él, no para agradarte a ti, ni siquiera para agradarle a los demás, para agradarlo a Él. Amén. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese verdadero descanso en nuestro príncipe azul? Primero entendiendo que sin Él no podemos hacer nada. En segundo lugar, buscarlo en oración, sacando lo que traemos. En tercer lugar, leyendo, meditando y estudiando su palabra. Algo que Dios le dijo una y otra vez a Josué fue: esfuérzate y sé valiente, pero vayan a Josué 1:8. Porque le dijo algo importante, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La palabra. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, esta palabra meditar, quiero que la asocien con rumiar. O sea, las vacas, no sé cuántas veces pasan la comida y la vuelven a masticar y la vuelven a masticar. ¿5 veces? Yo sabía que 7, bueno, 3, 5, 7, no importa, las veces que sean, ¿no? La cosa es que siempre las ves masticando. Esa es la idea de meditar. Tal vez en la mañana leíste un versículo y se trata de que ese versículo lo estés rumiando, lo estés, o sea, meditando, memorizando, que se te caiga bien el 20 con ese versículo, o sea, que de veras se haga carne en tu corazón. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. No se trata solo de leer por leer y ya cumplí. No. Muchas veces las que están leyendo la Biblia en un año, hay una parte donde puedes ir palomeando de que ya leíste. Ya cumplí, ya le pones palomita y te preguntan, ¿y qué leíste? No sé, pero ya leí. Pues sí, pero ¿qué leíste? ¿Te cayó el 20? ¿Te habló Dios? Porque cuando tú oras, tú le hablas a Él. Pero cuando tú lees y estudias la palabra, es Dios hablándote a ti.
Entonces tiene que haber las dos cosas para que vayas conociendo a tu príncipe azul. ¿Amén? Pero a veces como que nos da flojera o no sé qué pasa, pero bueno, hay que hacer las dos cosas. Ahora vean lo que dice el Salmo 119, 165. Cuando lo tengan me avisan. 119, 165, dice así: mucha ¿qué? Paz tienen los que ¿qué? Los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? En ella, ¿qué puedes encontrar? Yo te puedo describir en una palabra todo lo que dice acá. Amor. ¿Sí o no? ¿No dice la Biblia Dios es amor? La esencia de Dios es amor. Entre más tú conozcas al Señor, más te vas a enamorar del Señor. ¿Y cómo lo vas a conocer? En su palabra. A través de su palabra tú vas conociendo cómo es tu príncipe azul y te vas enamorando de él. Amén. Por eso hay que leer la Biblia de una manera para irlo conociendo, no nomás superficialmente, sino métete, imagínate, cuando vayas leyendo la Biblia, trata de imaginártela. Y cada que Jesús habla, imagínate que es Jesús aquí delante de ti, hablándote. Tu amado, tu príncipe azul, hablándote a ti directamente. Amén. Vean lo que dice el Salmo 1 del 1 al 3. Salmo 1 del 1 al 3. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia. Y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A qué fruto se estará refiriendo? Al fruto del Espíritu Santo, en donde está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entre más tú estés conectada con el Señor, más tú estudies la palabra, más medites en la palabra, más busques al Señor, se va a poder ver el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y lo que más te tiene que caracterizar, ¿cuál es? ¿Cuál fruto es? El amor. Dice que sin amor no somos nada. Y todo lo que hagas tienes que hacerlo con amor. Entonces vemos que quieres conocer cada día más a tu príncipe azul, ¿qué tienes que hacer? Primero, entender que separada de él. Segundo, buscarlo en. Tercero, buscarlo en. Cuarto, no lo he dicho. El cuarto es confiar en el Señor. Entre más tú conoces a una persona y si tú ves que esa persona ha sido fiel en tu vida, más confianza le vas a tener. ¿Sí o no? Entonces, confiar en el Señor es de suma importancia. ¿Qué personaje bíblico crees que realmente conocía al Señor? Abraham lo conoció, sí, pero ¿por qué crees que dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios? Porque lo conocía muy bien.
Tú lees los salmos, la mayoría de los salmos los escribió el rey David, pero tú los ves y dices, qué bárbaro, se ve que sufrió muchísimo. Y más, imagínate que todos los días te estén persiguiendo a muerte y tu suegrito santo, que de santo no tenía casi nada, o bueno, nada. Entonces, no ha de haber sido nada fácil. Y luego lo pone el Señor al frente, 400 hombres amargados, afligidos, deprimidos y de todo. Dices, algo más, Señor. Y luego en el desierto, donde había carencia, donde había de todo. ¿Cómo estaba David? ¿En quién se refugiaba? En Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender de David. En refugiarnos en el Señor. Vayan al Salmo 40 y vamos a leer del 1 al 4. Salmo 40 del 1 al 4. Si se fijan, es una cadenita, se van dando cuenta. Primero recibes al Señor y te das cuenta que sin Él no puedes hacer nada. Después lo buscas en oración, después en la lectura de la palabra. Eso te va a llevar a confiar en el Señor. Y vean lo que dice el Salmo 40 del 1 al 4. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. A veces oras y dices, Señor, ya necesito tomar una decisión y no sé qué decisión tomar. I need you help, auxilio, socorro, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Pacientemente esperé en el Señor o a Jehová. Y se inclinó a mí. ¿Y qué dice? Y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo me imagino ahí a David deprimido. Cuando tú te has sentido alguna vez así, en donde te encuentras como en un hoyo sin salida, en donde todo lo ves negro, todo lo ves mal, no hayas una salida a tu problema y eso como que te puede llegar a deprimir, ¿no? Yo creo que así se sentía David en estos momentos. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Se acuerdan a quién lo metieron en una cisterna con lodo? ¿Con lodo? Lo metieron a una cisterna, pero con lodo, al profeta Jeremías, exactamente. Dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová, ¿qué cosa? Su confianza. Entonces, entre más tú vas conociendo a tu príncipe azul, más confianza le vas a tener, ¿sí o no? Y vas a ser paciente como David. Entre más lo conozcan, y vamos a ver este ejemplo, o sea, vamos a ver un ejemplo que nos va a ilustrar todo esto que estamos viendo de una manera bien padre. Cuando tú no conoces bien al Señor, tú no esperas en Él, le reclamas. Señor, te estoy hablando y no me escuchas. ¿Por qué no me pelas? Porque te he pedido no sé cuántas veces y no me haces caso, como si no me oyeras, ¿no? No pasa nada. Pero ¿qué dice aquí? Pacientemente espere en el Señor. Te voy a decir algo, y esto grábatelo, tatúatelo en tu corazón. Jesús nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Él sabe exactamente en qué momento llegar, porque a veces, aunque tarde, y lo vamos a ver con el ejemplo que vamos a ver después, que si aparentemente llega tarde es porque hay un propósito muy grande detrás de eso. Amén. Entonces vemos que aquí David se desahoga con el Señor y confía en el Señor. Y en quinto lugar, todo esto te va a llevar a adorar a Dios. Amén. Y bueno, para ilustrar todo esto que acabamos de ver, quiero que analicemos con detalle a dos mujeres, a Marta y a María.
Sé que es un ejemplo que uso muy seguido, pero hoy quiero que tú seas honesta contigo misma, para que te des cuenta si eres Marta o como Marta o si eres como María. Amén. Vayan a Lucas capítulo 10, por favor, porque de ahí parte todo. Ahí estoy en Juan. Lucas capítulo 10, ¿ya lo tienen? Verso 38 en adelante. Aquí vamos viendo lo importante que es lo que hizo María para ir conociendo a su amado, a nuestro príncipe azul, ¿sí? Dice, aconteció que yendo de camino, ¿ya lo tienen? Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, ¿qué hizo? Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Tú sabías que eso que hizo María estaba prohibidísimo? De entrada, la Torá no se le enseñaba a las mujeres. Las mujeres no podían ser enseñadas con la Torá. Sentarse a los pies del rabí, eso era una herejía mayúscula. Pero ella le valió, ella dijo, no me importan las reglas, yo quiero conocer más a Jesús. Y al estar sentada a sus pies, ¿qué implica ahí? Que con humildad recibía la enseñanza de Jesús, ¿no? Y luego dice, verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Quiero que analicemos este verso. Marta, ¿estaba escuchando la palabra? ¿Qué estaba haciendo? Sirviéndole tal vez al Señor, haciendo unas tortas que nunca pidió, ¿no? Afanándose por cosas triviales. No me levantes la mano. Pero ¿cuántas veces te afanas por el quehacer de tu casa y no has leído y no has orado hasta ese momento? O sea, no lo has hecho. Y estás vuelta loca porque vienen visitas y todo. Tu mirada está más puesta en las visitas y en el qué dirán las visitas para que vean tu casa albeando que en buscar al Señor. Sin entender que si buscas primero al Señor, el Señor te va a ayudar, ¿no? Pero estás vuelta loca, y cuando dice acá, bueno, ahorita lo vamos a seguir leyendo, pero dice que acercándose al Señor. El servicio a Dios te puede acercar a Dios, pero no te hace conocerlo. Es como si vas a un restaurante y se acerca el mesero y te atiende. Por el hecho de acercarse y atenderte, ¿ya te está conociendo? ¿Qué se necesita para conocer a alguien? Escuchar y hablar, platicar, sacar lo que traes dentro y él también a su vez una comunión, una comunicación de ambos, ¿sí o no? Y luego, encima de eso, dice, dile a esta floja que me ayude, ¿no? O sea, ahí está echadota sin hacer nada y ahí nomás, y yo aquí haciendo todo. Pero aquí vemos que Jesús defiende a María. Seguimos leyendo y dice, respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta. Traducido literal, en vez de afanada y turbada, es preocupada e histérica. Ay, ¿a quién se parece? Se ríen porque seguro algo se parece a ustedes o nos parecemos, ¿no? Te preocupas tanto y a veces con tus hijos te pones de histérica y de histórica, que bueno, que ya nomás quieren salir corriendo porque, ay, mi mamá, sus hormonas o yo no sé, está en sus días, no sé qué le pasa, qué sé yo, pero bueno. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Te digo un tip, porque a mí me ha pasado.
cuando estaba yo en el climaterio, había momentos en que sí me ponía, híjole, bien intensa, ¿no? Pregúntenle a Andrés, en una ocasión me puse bien intensa, ¿no? Cuando te pongas así, deja todo, enciérrate y busca al Señor para que se te bajen, se te aplaquen las hormonas, ¿no? Para que Jesús te pueda ayudar. Porque a veces estás que ni tú te aguantas, ¿sí o no? Entonces, qué importante es hacer parte de nuestra vida a ese príncipe azul. ¿Sí? Ahora, teniendo este contexto, vemos que viene una prueba en sus vidas. Y la prueba fuerte en sus vidas fue que su hermano Lázaro enfermó gravemente. Vayan a Juan capítulo 11 y vamos a ver cómo reaccionó cada una ante esta situación difícil. Juan 11, y bueno, le mandan decir a Jesús que Lázaro había muerto. ¿Saben qué? Quiero hacer una ilustración. Necesito a 3 voluntarias. 1, 2, 3. Súbanse acá. No sé cómo le vayas a hacer, pero pues yo lo voy a hacer aquí. Vamos a tratar de que pase ¿Lo puedes desviar la cámara hacia acá? Ok. Tienen que salirle ellas 3. No sé si se pueda, que salgan ellas 3. Ay, cálmanse. Ay, híjole, van a salir muy guapas. Hagan de cuenta que tú eres Lázaro, tú eres Marta y tú eres María. Espérense. Vean lo que dice el verso. Ay, Dios, ¿dónde dice? El verso 1. Juan 11:1, ahí quédense ahorita, lo leo y ahorita voy con ustedes. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor. Verso 5, el verso 5 es el importante. Vean lo que dice. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lázaro, Marta y su hermana. No pone María. En la Nueva Traducción Viviente sí viene, pero acá no viene. Y la enseñanza que les quiero dar es la siguiente. Imagínate que yo soy Jesús. Lázaro, compadre, ¿cómo estás? Hoy te amo muchísimo. Oye, acompáñame, ¿no? Vámonos para allá. Bueno, vete para allá. Marta, qué gusto verte. Ay, eres bien servicial, estás cañona, ¿eh? No, qué bar. Sí, llegas bien temprano, te la rifas bien cañón. No, sí. Pásale, mira por acá. Vente. Al contrario. Aparentemente no la quiere, porque no viene su nombre, ¿no? Pero ¿saben qué? Hay esa confianza plena, esa seguridad, esa comunicación todo el tiempo. Cuando tú estás todo el tiempo con alguien, ay, le dices, oh, vente. Yo te sigo. Exacto. ¿Sí entienden la diferencia? Ahí aparentemente hubo un rechazo, pero no. Todo lo contrario, por esa confianza que hay, vente. Sé que me vas a seguir, sé que estamos en íntima comunión, no necesito decir, ay, ¿cómo está? Porque te lo digo en secreto. ¿Me entienden? Gracias, chicas. Pueden pasar a sus lugares. Entonces, ¿cómo quieres que te trate el Señor?
¿Qué tanto quieres conocer a tu amado, a tu príncipe azul? ¿Como Marta, como Lázaro o como María? Espérense, ahí no termina todo. Ahí apenas estamos calentando motores. Vemos que después pues muere Lázaro y vayan al verso 17. ¿Ya lo tienen? Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cómo le habló al Señor? Reclamándole. ¿Por qué creen que le reclamó? Porque no lo conocía bien. Y luego dice, entonces, y Marta, 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Cómo empiezas a conocer a Jesús? Primero, como tu Salvador, ¿no? Sabes que en esa cruz pagó por tus pecados, te perdonó, te limpió y todo, y que vas a tener una vida eterna, y que el Señor te salva. Lo conoces como tu Salvador. El siguiente paso es conocerlo como tu Señor. Cuando lo conoces como tu Señor, tú tratas de seguir sus pisadas, tratas de hacer su voluntad, de obedecerle. Pero hay otro paso. El paso que sigue es el de conocerlo como tu amigo. Y ya después como tu amado y luego ya como tu esposo. Como ese príncipe azul que ya encontraste y es tu todo. ¿Sí? Son esos pasos que tenemos que seguir. ¿En qué paso crees que estaba Marta? En el primero. Pues yo creo que sí. O sea, lo conocía como su Señor, ni siquiera, que diga como su Salvador, ni siquiera como su Señor, porque hubiera estado, yo creo, sentada escuchándolo tal vez también, ¿no? Pero no lo conocía bien y por eso le reclamaba. Cuando no conoces bien a tu príncipe azul, le vas a reclamar, porque no lo conoces. Y luego seguimos leyendo, dice verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Fíjense bien, Marta, en cuanto supo que Jesús había puesto un pie en Betania, ¿qué hizo? Corrió para reclamarle. Yo te pregunto, ¿cuántas personas siguieron a Marta? Ninguna. ¿Quién va a seguir una que está amargada y afligida? No, yo paso, ¿no? Toda loca, histérica, esquizofrénica, casi, ¿no? No, yo. Pero a María Jesús la manda llamar y en secreto. Entonces va Marta, ha de haber dicho, ay, ¿por qué te quiere a ti más que a mí? No, no es cierto, quiere a todas, pero yo creo que estaba tan mal que tal vez pudo haber pensado eso, ¿no? Pero le dijo, oye, el Señor te llama. Y le dijo en secreto, ¿sí o no? Ella, cuando lo oyó, ¿qué hizo? Se levanta como resorte, se dio prisa y vino a él. En las madrugadas, ¿tú sabías que el Señor te llama?
¿A quién la ha llamado en las madrugadas? Ok. ¿Y cómo reaccionas? Ay, Señor, ahorita no tengo sueño, quiero dormir en buena onda. Oh, sí, Señor, aquí estoy. ¿Cómo reaccionas ante el llamado de tu príncipe azul? Te lo dejo de tarea. Seguimos, verso 30. Dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, fíjate bien, los judíos que estaban en casa con ella, o sea, ¿con quién estaban? Con María, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, ¿qué dice? Subraya eso con morado, con rojo, no sé con qué. Diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. A Marta nadie la siguió. A María, todos los que estaban en su casa, y las dos salieron disparadas. Una para reclamarle y la otra para obedecerle, ¿sí o no? Y luego dice, verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? ¿Qué dijimos que significa postrarse? Acción de gracias, de adoración, de rendirte, de humildad, de Señor, aquí estoy. Y luego dice, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si se fijan, dijo exactamente las mismas palabras que Marta. Pero ¿cuál fue la diferencia? La actitud, exactamente. Una le reclamó y la otra se humilló. Es como si le hubiera dicho, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero si esa es tu voluntad, yo la acepto. Qué diferencia, ¿no? Entonces, el postrarte delante del Señor es símbolo de humildad, de reconocer que Él está por arriba de ti, de reconocer o de anhelar hacer su voluntad y no la tuya. En esos momentos, María entendió el por qué Lázaro había muerto. No lo entendía. Pero como David, pacientemente espero en el Señor, ¿no? Y luego dice, ¿dónde me quedé? Ok, gracias. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué dice? Jesús lloró. Presten atención. ¿Tú sabías que Jesús llora cuando tú lloras? Y ríe cuando tú ríes. Se goza cuando estás gozosa. Se pone triste cuando estás triste porque tiene empatía contigo. Y sabes, esto lo puedo decir con certeza porque por muchos años yo me la pasaba llore y llore porque la mosca volaba y por mil cosas, ¿no? Y el Señor me decía, todas esas lágrimas yo las estoy juntando. Y va a llegar un día en que todas esas lágrimas yo las voy a volcar sobre tu vida en bendición. Yo lloré por mis hijos como no tienen una idea. Lloré. Y ahora los veo y digo, Señor, realmente se cumplió lo que tú me prometiste. De transformar esas lágrimas de dolor en lágrimas de bendición. Y Dios lo va a hacer en tu vida. Amén. Entonces aquí vemos que Jesús lloró. Ahora, algo que hay que observar también es que a Marta le dijo lo que iba a hacer, ¿sí o no? Dijo, va a resucitar, pero ella como no lo conocía, pues no. ¿Sí o no cuando tienes una amiga, o bueno, cuando eras chiquita tal vez una amiga íntima, lo que sea, con señas o tal vez con tu marido, con señas ya sabes a lo que se refieren? Porque se conocen, ¿no? Entonces yo, nomás de verle la cara a mi marido, ok, ya entendí,
ya sé lo que quiere, y viceversa igual, nos conocemos, ¿no? Entonces aquí ella no entendió, Marta, que Jesús quería resucitar a su hermano. Pero a María no le dijo lo que iba a hacer, actuó. Cuando tú oras al Señor, le entregas tu situación, tus cargas al Señor, te postras delante de Él en señal de humildad, en señal de, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Tú haces que Jesús actúe rápido. Pero si le reclamas, si le dices que, ay, ¿por qué no me escuchas? Y no sé qué, va a tardar en responder. Si te fijas, actuó luego con Marta cuando le dijo, no, dejó pasar un rato. Con María no, con María actuó luego, dijo, ¿dónde le pusisteis? ¿Se dan cuenta? Y luego dice, le dijeron, ven y ve, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya. Porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Dónde estaba su confianza? No la había, porque no lo conocía realmente. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y vean lo que dice el 45. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar ¿a quién? A María, y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Creyeron en Él. Tú reflejas el amor de Dios cuando estás conectada con el Señor y lo conoces, porque su amor es el fruto que vas a dar. Y la gente puede ver en ti ese amor y va a querer eso. Y te va a preguntar y te va a seguir y va a decir, es que yo quiero lo que tú quieres, lo que tú tienes yo lo quiero, porque vas a reflejar al Señor. Pero si estás quejándote, si no lo conoces, si solo no lo conoces y estás mal, estás como Marta, de histérica, de histórica, de preocupona, de amargada. ¿Quién va a querer seguirte? ¿Quién va a querer estar contigo? Entonces, ¿a quién nos queremos parecer? Ahora, vean lo que dice el capítulo 12, ya con esto concluimos, verso 3. Cuando volvió a visitar Jesús a Betania, ya Lázaro había resucitado y todo. Bueno, desde el 2 dice, y le hicieron allí una cena. Marta, ¿qué dice? Servía. Tal vez ella, pues claramente vemos que tenía un don de servicio, ¿verdad? Y pues a las que tienen este don no les puedes decir siéntate y no haz nada, o sea, tienen que estar haciendo algo, ¿no? Sin embargo, tal vez servía como agradecimiento a lo que había hecho. Muchos agradecen al Señor a través de su servicio, es válido, ¿no? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué hizo María? Lo mejor que tenía, lo más caro que tenía, se lo dio al Señor y le ungió los pies. Lo adoró
con todo su corazón. ¿Por qué? Porque descubrió que Él era su príncipe azul. Amén. Digo, se los hice medio novelesco, ¿verdad? Pero bueno, aquí termina esta lección y lo que quiero que entendamos es que puede haber obstáculos que impiden poder obtener ese descanso o que conozcas incluso al Señor como ese príncipe azul. Y el primer obstáculo es no hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Te has preguntado eso? El obedecerle, el buscarlo, el estar cerca de Él. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que conozcas cada día más al Señor. Amén. Puede haber otro obstáculo que es el miedo. Acuérdense que el miedo es lo contrario a la fe. ¿Y cómo vas a vencer ese miedo? Con la palabra de Dios. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando hay muchos afanes en tu vida, afán tal vez por lo material, acuérdense que el afán o por las riquezas y todo eso te alejan de Dios en lugar de acercarte. Entonces esos pueden ser los obstáculos que impiden que tú conozcas realmente al Señor. A veces le dedicas más tiempo a ver la tele, a ver las redes sociales, que en buscar al Señor. Entonces hoy con todo mi corazón yo te recomiendo que anheles conocer más al Señor, a ese príncipe azul que te está esperando en todo momento con los brazos abiertos. Y bueno, hoy quiero, como estamos hablando también del descanso, cierren sus ojos y quiero que platiques con el Señor. Así como tú eres con tus palabras, no busques palabras, rimbombantes, sino que tú platica con el Señor. Si no sientes que no lo conoces como deberías, dile: Señor, quiero conocerte más, quiero que de veras seas mi príncipe azul. Necesito de ti, mi alma te anhela, tengo sed de ti y entiendo que solo tú me puedes saciar. Y ve con Él y déjale tus cargas. ¿Qué cargas tienes el día de hoy? Tal vez la carga de tus hijos, de tu marido, tal vez de las cosas materiales. ¿Cuál es la carga que tienes que no te deja dormir, que no te deja estar en paz? Hoy corre con tu príncipe azul, corre con Jesús, que Él te escucha, está ahí contigo, en todo momento está contigo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él te escucha. Dile: perdóname si no te he buscado como debería. Perdóname si me he preocupado más por el quehacer de la casa, por cosas de la casa, que en buscarte. Perdóname si no te he reflejado. Quiero reflejarte. Quiero que la gente me siga por seguirte a ti. Señor, aquí estoy. Y quiero que digas estas palabras conmigo. Dile: Jesús. En voz alta digan: Jesús, quiero conocerte más. Que tú llenes ese vacío que hay en mi corazón. Te necesito. Hoy entiendo
que nada ni nadie puede llenar ese vacío que hay en mi corazón. Solo tú, Señor. Tú me complementas. Tú eres ese ser perfecto que yo necesito. Y hoy una vez más te entrego mi vida, mi corazón, mis pensamientos, todo mi ser. Te lo entrego, Señor. Y te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación